y también los medios de comunicación alternativos, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los medios de comunicación? Yo creo que hemos tenido una apertura relativa, por decir de alguna manera, en los últimos procesos que han posibilitado también este juego. Miren, muy a grandes rasgos, cuando 88, por ejemplo, no es el caso de 86 en Chihuahua, o sea, no lo es, pero en 88, los medios de comunicación estuvieron literalmente cerrados, o sea, no había espacios a la oposición, al menos en los medios nacionales significativos, y los medios de comunicación alternativos jugaron un papel muy significativo, lo que también sucedió, lo que también sucedió acá. Después hay una recomposición de los medios, una reorientación, viene todo el programa de solidaridad, no sé si recuerden, que sucedió entre 89, 91, 90, o sea que aparte de que es no solamente el nivel de medios de comunicación, sino que todo el gasto social lo coordina directamente la Secretaría de la Presidencia, o sea, todo lo que es salud, agricultura, educación, todo lo que es gasto social lo coordinó directamente la Secretaría de la Presidencia y se usó con fines electorales además. El programa de solidaridad tuvo toda otra serie de impactos y permanecen más o menos cerrados los medios de comunicación nacionales, pero en 93 hay dos hechos, yo diría, significativos. Uno, por una parte, es la conformación de TV Azteca, que rompe el monopolio estatal y que empieza con una política relativamente abierta. O sea, pasó algo así como lo que bueno, los ejemplos son malos, pero como el diario de 81, 82 por acá. También se constituye el periódico Reforma y se constituyen varias de las redes nacionales de radio más significativas. Entonces esto le da, vamos a decir, rompe un poco el monopolio tan cerrado que era nomás Televisa y la red 13 y la red 7 que eran estatales, ¿verdad? Entonces, por otra parte, cuando el Consejo General entra en 94, nuevos y verdes, porque esos sí estaban más verdes, también hay, por ejemplo, toda una serie de monitoreos de la Academia Mexicana de Derechos Humanos en aquel entonces sobre la participación de los medios de comunicación que tienen mucho impacto. Entonces el Consejo lo retoma y hace recomendaciones a los medios de comunicación que tienen un impacto muy grande, y tenemos en la campaña 94 ya por lo menos una cierta etapa, yo diría mayo y las 2 primeras quincenas de junio, en la que increíblemente tenemos una cierta equidad en los medios de comunicación, en las televisiones nacionales, ¿verdad? Y por otra parte, Multivisión lanza Blanco y Negro, que tiene un impacto grande en toda o sea, es otro estilo de comunicación alternativa muy significativa, y los núcleos de Radio 1000 y de Radio Centro del formato 21 y Gutiérrez Vivó y toda una serie de cosas en las redes de formatos nacionales aumentan increíblemente su porcentaje de horas noticia y de horas noticia política. Hay una transformación de la radio de algo que servía para oír música y en los que los comerciales, en que los noticieros duraban media hora y a horas de la noche, a situaciones en las que uno pone en radio, por ejemplo, ahorita, y hay programas noticiosos políticos de 9 a 1 de la mañana. O sea, de las 9 a la 1 hasta... O sea, me explico, o sea, aparte Reforma juega un papel significativo, además de los periódicos, La Jornada o Financiero, que ya constituían de alguna manera la prensa más seria en la Ciudad de México por lo menos. Esto también tiene una serie de repercusiones hacia también hay de alguna manera redes de un poco de periódicos locales, y sí tenemos una cierta mejoría, una cierta apertura en los medios. En 94, las últimas 3 semanas fueron terribles. Se vino toda la campaña de violencia que hay en la que se asoció a Yugoslavia y se cerró completamente la equidad que se había logrado durante mayo, y o sea, se cayó otra vez, pero siguió habiendo espacios. Me explico, o sea, ya es una situación, vamos a decir, disimétrica, evidentemente, en la que la prensa oficial sigue teniendo mucho más espacio que lo alternativo, pero en la que ya los medios de comunicación dejan de ser boletines de prensa para empezar a convertirse en espacios informativos. No sé si me estoy explicando. Y esto es a nivel nacional. O sea, en los estados es muy variable, desde estados como Chihuahua, que tenemos una prensa mal que bien con suficiente espacio, como Yucatán, o sea, en fin, hay otras entidades, hasta estados totalmente cerrados, pero a nivel nacional, repito, hay un avance. Y en 97
tenemos toda una situación más o menos similar, o sea, ya con ahora lo que resulta paradójico es la que se abrió relativamente fue Televisa. O sea, ¿por qué? Digo, no me pregunten mucho, pero pues es muy probable que ahora el impulso de TV Azteca y vamos a decir, la obligación de jalar público, y lo crítico suele jalar público, esto es algo bastante conocido por los especialistas de los medios, quizá haya obligado a Televisa a una mayor veracidad en su información. Particularmente los programas de Ricardo Rocha jugaron un papel significativo en la coyuntura 97, de información objetiva, en fin, o sea, algo que no hubiéramos podido esperar decir, pero así se dio. Además de Multivisión, por supuesto que tiene y las cadenas de radio en las que varios de los programas hay. O sea, hay también pues una apertura de los medios. Ya todavía no llegamos a una situación de los medios favorable, pero la hay. Y la otra cuestión que yo me voy a referir es la del financiamiento de los partidos políticos. Tengo una lámina en la que desgraciadamente no hubo acetato porque se me pasó mandarla primero y mandé otras, pero pues es una cosa. Pero en la que comparamos los gastos totales ya del financiamiento público de cada partido 97, ¿sí? Entonces, ya en 94 y en 97, la reforma de 96 introduce dos aspectos significativos en cuestión de financiamiento. O sea, una primera, regula que el 70% del financiamiento sea público y el 30% privado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí otra vez hay quien dice, bueno, pues es que cuesta mucho que el financiamiento de los partidos políticos sea público, ¿verdad? Pues a lo mejor sí, pero en términos de equidad, en términos de representatividad, esto le ha dado un nivel de equidad a las elecciones que nunca jamás tuvieron. ¿Me explico? Si la mayoría del financiamiento es privado, esto hace que quienes financian y tienen posibilidades de financiarse estén de alguna manera coligados con el poder. El hecho de que el financiamiento sea público le da a lo público, y aquí hablo no solamente de los partidos, sino a lo público en general, una cierta independencia, por lo menos relativa, de los ámbitos privados más fuertes. Y esto posibilita el que de alguna manera los partidos tengan una mayor vida propia y una mayor expresión y sean representantes, por lo menos entre comillas, representantes de la sociedad, y no solo de determinados sectores o grupos. No sé si me estoy explicando. O sea, es un avance, a mi modo de ver, a pesar de lo que cuesta, cualitativo significativo, ¿sí? O sea, no es lo mismo que Televisa financie la campaña del PRI completamente, para poner un ejemplo, ¿verdad? O el que quieran, el Grupo Monterrey o las de otros partidos, que el financiamiento sea público y de alguna manera transparente, y que en ese sentido esté establecido, ¿sí? Y una segunda es que por lo menos hay una parte del pastel se reparte por igual. De acuerdo a la reforma del 96, esta parte es pequeña, aún es el 30% lo que se reparte por partes iguales a los partidos, y el 70% todavía se establece de acuerdo a la votación, ¿verdad? Se reparte de acuerdo a la votación. Bueno, a mi modo de ver, este 30% que se reparte por partes iguales es un avance muy significativo, porque ya va permitiendo que el juego tenga reglas fijas. ¿Me explico? Esto lo toco de una vez porque es materia de reforma legal y no quisiera... Imagínense un partido de béisbol en el que, por poner un ejemplo, o una serie de béisbol en el que para el segundo partido cada equipo iba a batear las veces de acuerdo a las carreras que hubiera metido en el primer partido. O sea, vamos a decir que en el primer juego el partido A ganó 10-1. Bueno, pues para el segundo partido de la serie le toca batear 10 veces y al partido B le toca batear una sola vez. ¿Me estoy explicando? Pues esto rompe cualquier equidad y cualquier posibilidad de que el juego tenga continuidad.
me explico. Pues esto es exactamente lo que sucede con el financiamiento de los partidos. Si en un partido gana el 50% de los votos y a la segunda le toca el 50% del financiamiento y al que sacó 10 le toca solamente el 10%, esto hace que para el partido que pierde sea mucho más difícil aceptar, independientemente que haya sido bueno o malo el resultado, sea mucho más difícil aceptarlo, porque no tiene posibilidades de desquitarse en el segundo partido. Ajá. Partidos grandes que tuvieron mucho financiamiento eternamente tienen que seguir siendo grandes y los chiquillos eternamente. Así es, y esto reproduce de una manera la inequidad en la competencia. Ajá, perdón. Sí. Tengo un comentario en cuanto a eso. El financiamiento de los partidos, la mayor parte, no sé si esté bien, pero me imagino que se va a la televisión, o sea, es el mayor costo, ¿no? Porque los segundos de televisión cuestan muy caros. No sé si esté correcto esto, pero tengo entendido en Japón, el gobierno federal distribuye tiempos iguales a todos los partidos participantes y el gobierno federal se encarga de los costos. Obviamente no le da esa parte que le correspondería de financiamiento, pero no sé qué tan conveniente sería eso, ¿verdad? Que se dijera, les va a tocar 30 segundos a cada quien y pues se acabó. En cuanto a un medio tan masivo. Aquí, bueno, a ver, pasan dos cosas. Aquí hay los tiempos oficiales, que se les llaman, ¿no? Que son programas que cada uno de los partidos políticos tiene. Casi podría apostar que ustedes nunca los han visto. O sea, ¿sí los han visto? Ok, bueno, tienen muy poco rating y muy poca audiencia. Yo no sé por qué, pero a lo mejor, y bueno, y aquí hay una cuestión porque el IFE con profesionales ha apoyado la realización de los programas en los términos y los partidos lo han planteado. ¿Me explico? Es diferente. Uno de los puntos que pelearon, por ejemplo, varios de los partidos es, bueno, tenemos 30 minutos esta semana, yo no quiero 30 minutos un programa, yo quiero 30 minutos divididos en spots de 30 segundos. Dame mis spots de 30 segundos en televisión, y yo lanzo, vamos a decir, si eran 30 minutos, yo quiero 60 comerciales con 30 minutos que digan, vota por mí, ¿verdad? De 30 segundos cada uno, en lugar de un programa de media hora que quién sabe quién vaya a ver, ¿no? Y repártemelos al azar, o sea, en todos los horarios, ¿no? Esto no pasó. ¿Por qué no pasó? Pues porque, quién sabe, ¿verdad? Porque todas las cosas no pasan todavía, no hay, me explico, hay muchas, evidentemente que constituiría una mejoría muy significativa porque efectivamente los tiempos de los partidos, los tiempos de televisión es de las cosas caras, pues, ¿no? No sé, me explico. Y ahora cada partido decide en qué gasta, pues, si tiene más o menos televisión, más o menos radio, más o menos prensa, más o menos propaganda directa, no sé, yo lo que me referiría específicamente es como a esta equidad en la competencia. Sí. La ley establece que el tope de financiamiento de los partidos es el 70% público y el 30% privado. Así es. Y luego del financiamiento público, así se es, reparte a todos los partidos, el 30% es fijo a todos los partidos con registro. por partes iguales, no solo fijos, sino por partes iguales. Si hay 100 pesos para repartir. Ahorita le tocarían 20 a cada quien, a los 5 partidos que hay, ahorita en este año. Y a los 5 partidos con registro. Ajá. No, de 100, 30 se van a repartir entre los 5. Ok, muy claro. 70 se van a repartir de acuerdo al número de votos. Ok. Proporcionalmente el número de cada partido. Así es. Así es. Vamos a ¿mande? 6 fijos a cada partido para que sean 30. Y los otros 70 se reparten de acuerdo al número de votos. Así es, exactamente. Y vamos a decir, si tú eres el partido A, por ejemplo, y tu financiamiento público ascendió a 70 pesos, no puedes recibir por financiamiento privado más de 30 pesos, aparte. Tu gasto de campaña total no puede exceder los 100 pesos si tenías 70. Perdón, no, 70 te podrías recibir, sí, 30. Ajá, exactamente. Pero el problema más bien estuvo en la forma de repartición, ¿no? Hubo partidos que incluso regresaron dinero. Sí, ok. ¿Qué fue lo que...? Esta es la primera cosa. No sé si me explico. Con todo y que sigue siendo inequitativo, ya es un avance. Tanto el hecho de que no sea
de que el financiamiento privado tenga límite, primero. Segundo, de que es un límite bastante bajo en relación al público. Segundo. Y tercero, el hecho de que por lo menos una parte del pastel se reparta por partes iguales. Estos son avances, a lo mejor no suficientes en este terreno, pero son avances significativos. Y el otro punto es el de los topes de campaña. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense aquí, y con eso termino la parte de la reforma por lo menos, y quedaría un poquito de los retos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los partidos políticos, en este caso en concreto el PAN, el PRD, no recuerdo si también el PT, creo que también, argumentaban que era muy alto el gasto de tope de campaña, y el PRI no quería reducirlo más, en este caso. Entonces, cuando se polarizaron las discusiones en ese punto y en otros, que eran el de las coaliciones y no recuerdo qué, pero eran los otros puntos, finalmente no se pusieron de acuerdo, se rompieron las medias y dijeron, no, pues ya no firmamos la reforma y tas. Entonces ahí se rompió. La reforma, el consenso de la reforma, después de aprobar la reforma del órgano electoral, la lista nominal con fotografía, el Consejo General por acuerdo y consenso de todos los partidos y toda la serie de cosas que han venido yendo, aparte otras más que se me van. Después no se pusieron de acuerdo en cuánto dinero había que gastar. Literalmente el PRI quería más, los otros querían menos, ¿verdad? Y entonces rompieron la reforma y la reforma no salió por consenso. En concreto, efectivamente se impuso el tope de campaña del PRI, en este caso. Y la oposición en este caso le hizo pagar al PRI todo el costo político de la reforma, porque la idea que quedó en la ciudadanía es que el PRI era un gastador que quería gastar muchísimo dinero y un trance y todo lo demás, y que ellos no estaban de acuerdo con la reforma y que otra vez no había habido consenso y todo lo demás, y entonces pagó el costo político, a pesar de que paradójicamente, de no haber sido la única reforma por consenso, es la que ha tenido mucho más avance. ¿Por qué? Pues así es la política, o sea, no sé, ¿verdad? Me explico, por ejemplo, la reforma de 93 salió con relativo consenso y no sirvió para nada, o sea, la de 94 salió con consenso de los 3 partidos y los avances fueron mínimos. Esta 96 aparentemente no hubo consenso y hubo un avance muy grande. ¿Cómo? Depende mucho de los negociadores que estuvieron, etcétera, ¿no? Pero este fue el punto de rompimiento. Y ahora, ¿qué pasa con este punto de rompimiento? Efectivamente, como tú dices, el PAN en concreto devolvió dinero devolvió dinero porque dijo que ellos no estaban de acuerdo con ese gasto y devolvió dinero, lo que bueno, pues puede ser muy loable, o sea, no lo critico. El PRD dijo, bueno, pues nosotros tampoco queremos gastar tanto, entonces vamos a hacer libros para las secundarias, ¿verdad? No le copiamos al PAN, pero vamos a hacer que la mejor es mejor o peor o tal, pero va en el mismo sentido. Me explico. Pues bueno, yo aquí introduciría una opinión un tanto rara, a lo mejor, o paradójica, pero paradójicamente yo pienso que al menos en esta coyuntura que duraría el proceso 97 y el 2000, los que se beneficiaron de este tope de campaña alto fueron precisamente en este caso el PAN, el PRD, el PT. ¿Me explico? Y fíjense por qué no estoy hablando de que haya alguna gente que se pueda volver burócrata en el partido y que se pueda corromper y todo ese tipo de cosas, lo que sin dudas podrá suceder, me explico, sino a que este tope de campaña alto, en este caso, ha sido lo que en la práctica le ha dado posibilidades de competencia real, al menos en términos de financiamiento, al PAN y al PRD. En este caso incluiríamos al PT y menos el Verde es otro fenómeno muy diferente, pero por lo menos a estos partidos. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque la cosa es sencilla, o sea, el PRI de alguna manera ha podido disponer algunas veces más, algunas otras veces menos, algunas veces más abiertamente, otras más encubiertas, pero de alguna manera de recursos del Estado. Hay casos terribles, por decir de alguna manera, como el caso de la elección de Tabasco en el 94, ¿no? O sea, en la que la sola elección de Tabasco en 94 le costó más al PRI que toda la elección de presidente en Estados Unidos. O sea, están documentados más de $70 millones de gastos del PRI. ¿Sí?
O sea, de dólares de 340, o sea, más de 240 millones de pesos. ¿Sí? Cuando oficialmente toda la campaña de Zedillo, los datos oficiales, oficialmente la campaña de Zedillo costó 134 millones de pesos. La de Clinton 50 millones de dólares, que eran algo así como 150 millones de pesos. ¿Verdad? Y los gastos comprobados en el estado de Tabasco fueron 240 millones de pesos. Cuando salió efectivamente la nómina y las cajas con los gastos de lo que se había gastado. ¿Por qué no continuó la demanda de Pues, bueno, espérame tantitito nomás para terminar con esto. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, este es el ejemplo más claro, pero es evidente, cualquiera en este país sabe que la campaña de Zedillo en el 94, que también fue una campaña con todo el aparato de Estado, no costó 134 millones de pesos. Digo, quebraron al país, o sea, no es... Me explico. Y entonces, en ese sentido, independientemente de que el gasto oficial elevado, porque es elevado para los partidos políticos en esta campaña, haya sido cuestionado precisamente por esos partidos, yo siento que los que se beneficiaron en este caso de este tope de campaña elevado fueron precisamente el PAN y el PRD, que tuvieron por primera ocasión en su historia posibilidades de hacer una campaña competitiva en términos de medios de comunicación, en términos de propaganda directa, en términos de recursos, real en la elección de 97. ¿Me explico? Y bueno, independientemente del costo que esto tiene, que también es otro tema, a mí me parece que la competencia salió ganando en este sentido y de una manera muy significativa. ¿Sí? Además de que el hecho de que, yo personalmente soy de la idea de que el reto principal en este momento, no es tanto bajar todavía el reto de los recursos, sino en primer momento hacerlos transparentes. O sea, yo creo que un avance también significativo de esta campaña 97 es que más o menos sabemos cuánto se gastó. Y bueno, pues sabemos cuánto gastó el IFE, para empezar, el que es un primer dato que no se sabía. ¿Sí? Y sabemos cuánto gastaron los partidos, y hay un proceso de fiscalización, una comisión de fiscalización ahorita bastante seria, que ya ha multado a 4 de los 5 partidos con multas bastante severas por no comprobar eficientemente sus gastos o por haberse excedido en determinadas partidas. ¿Me explico? O sea, el control que el instituto empieza a tener de los recursos que cada partido gasta empieza a ser efectivo. O sea, así como hay una comisión de registro que hizo estudio para ver si el padrón estaba bien y no había un fraude, también hay una comisión que está fiscalizando directamente los gastos de los partidos, y que tiene auditores, y que tiene abogados, y que tiene y que le dice, espérame, estas comprobaciones son falsas, no me estás metiendo chanchullo, y que ya ha multado a 4 de los 5 partidos en diferentes momentos y por diferentes cosas, ¿no? Y por ejemplo, la multa al PRI fue histórica, o sea, la impugnaron ante el tribunal, o sea, fue una cuestión, ¿cómo nos van a multar? Me explico. Y pues bueno, también, o sea, no es un precedente que de alguna manera le da muchísima institucionalidad al asunto, no sé si me explico. Y bueno, el problema de por qué no le dio continuidad a la demanda contra Madrazo en el caso de Tabasco, pues yo creo que es un problema que tiene mucho que ver todavía con las fuerzas que mueven este país, ¿no? No quisiera meterme en ese terreno allá. Más o menos termino aquí esta parte. Quisiera hacer una pequeña parte, si quieren una pregunta, terminar con las preguntas que haya, y volver con una pequeña partecita de cuáles serían los retos ahorita, ¿sí? O sea, ok, adelante. ¿Hay algún pronóstico o presupuesto determinado de cuánto debería costar una campaña, ya sea municipal o federal, o sea, presidente? ¿Alguna estimación que le dijera más o menos debes gastar más o menos eso? Mira, el debería es un terreno que se ubica en el idealismo filosófico, man. Entonces, sí, digo, no ahora sí que cada quien... X, ¿verdad? Pero... Sí, ahora sí que lo que para ti es el deberían gastar, a lo mejor para mí es menos, o a lo mejor para mí es más. Es un terreno imposible. Tengo aquí cuánto se gastó efectivamente, cuánto gastó cada partido, estas se las puedo circular si la quieren ver. En total se gastaron 2,000 millones de pesos en financiamiento público total a los partidos en el 97. O sea, lo que me refiero es una estimación en el sentido, por ejemplo,
yo voy a empezar una maestría en Estados Unidos y me dicen, aproximadamente te vas a gastar $30,000 en la maestría en los 2 años, en cuanto a gastos desde estancia, la colegiatura, libros, o sea, me refiero, ¿habría una estimación o posibilidad de crear una estimación para decirle partido aproximadamente? Es totalmente variable de acuerdo al tipo de elección, si es presidencial, una gubernatura, una diputación, totalmente variable de acuerdo al estado, a la entidad, totalmente variable de acuerdo al grado de competitividad y al interés que tengas en el triunfo. O sea, los topes de campaña para las elecciones presidenciales y de diputados y senadores federales sí están ya establecidos. No los tengo a la mano en este momento, pero bueno, esto da una idea muy cercana por lo menos de cómo anda el gasto de los partidos. Se gastaron, por ejemplo, en la elección federal del 97 en total se gastaron 2.111 millones de pesos. De estos 2.111 millones, 42.2% correspondió al PRI, 25.0% al PAN, 18.5% al PRD, 9% al PT y el resto se distribuyó entre otros 4 partiditos, ¿no? ¿Sí? O sea, te da una idea. Todavía son cifras desiguales. Me explico, 42, 25, 18, 5. Pero son cifras mucho más equitativas que las históricas. Y sobre todo son cifras muy altas. El PT, por ejemplo, 9% del financiamiento global, tuvo 97 más dinero que el que había tenido, y de manera legal, aparte, abierta, pública y transparente, más dinero del que había tenido en toda su historia anterior. A pesar de lo que se diga de que les dio dinero Salinas o que quién sabe qué, o sea, 97 fue su mejor campaña, mejor que con Salinas y con Cecilia Soto y todo, 97 tuvieron más dinero que eso. ¿Sí? Y eso les da una vida propia, una institucionalidad significativa. Si tú ves el comportamiento del PT ahorita, es mucho más independiente de lo que fue antes. ¿Tiene que ver el dinero? Yo pienso que sí, pero pues bueno, o sea, ¿no? Sí. Hay un dicho popular que dice, paga manda. Mientras continúe el Estado manteniendo a la democracia es dirigida por una totalidad. No se da de forma natural la democracia. Está mejor la dirección. A ver, es un buen torito, como dice el dicho, ¿verdad? Yo pienso 2 cosas. Pienso primero que el dicho tiene mucho de cierto, ¿verdad? Pero dentro de ello, que habría de condiciones a condiciones. ¿Me explico? O sea, sin duda el que paga manda cuando, primero, la mayoría del dinero que se recibe no es abierto, no es transparente, no es público, no es verificable, y sobre todo, no es un derecho establecido, sino fruto de una componenda. ¿Me explico? En cualquiera de los partidos, si la mayor parte del financiamiento viene no del financiamiento propio recabado por la militancia del partido, pongamos en este caso, siendo radical en su propuesta, sino de alguno de las instancias o de los organismos de gobierno, o, y lo pongo en el mismo nivel, de alguno de los grandes grupos privados, ¿sí? Es evidente que esta instancia de gobierno que proporciona la mayor parte del financiamiento, o que estos grupos privados que proporcionan la mayor parte del financiamiento, en este caso, son los que van a tener efectivamente el mando. ¿Qué pasa en cambio cuando el financiamiento es un derecho legal establecido y constituido? Y yo como partido, independientemente de que tú, funcionario del gobierno del Estado, o que tú, grupo empresarial tal, pienses lo que pienses, yo tengo derecho a tanto dinero. Bueno, esto me permite a mi partido, a mí, partido,
tener simplemente vida propia y tener capacidad de decisión. Nosotros nos juntamos y vemos con este dinero que ya es de nosotros, y que el mismo gobierno no tiene posibilidad de quitarnos, en este caso, aunque parezca paradójico, ¿sí?, que el mismo gobierno no tiene posibilidad de darme más o darme menos de acuerdo a como él quiera en el momento dado, si le hago caso o no, sino que ya es mío porque así lo establece la ley y hay un consejo independiente que me lo está garantizando, ¿verdad? Ahora sí podemos juntarnos y mínimamente decir, bueno, ¿a qué le tiramos? ¿Cuál es nuestra plataforma? ¿Cuál es nuestro sentido? Entonces, en ese sentido, a veces resulta un poquito complejo y difícil de entender, pero yo pienso que precisamente, y a ese sentido es, yo en este caso me atrevería a decir que este financiamiento alto le dio vida a la democracia en este caso, a pesar de que el PAN y el PRD hayan votado en contra de él. ¿Me explico? Porque aún vamos a poner un caso de un partido que gran parte de su financiamiento sea oficial. Aún en este caso, o que sea de un grupo privado. Aún en estos casos, si siguen recibiendo por lo menos el partido puede empezar a tener una vida propia más real y más. Entonces, yo siento que la institucionalidad gana mucho. Realmente, el que los partidos en este caso tengan su propio financiamiento, que sea un financiamiento establecido, le da posibilidades a la regla democrática. No sé si me explico. O sea, sé que aparentemente es paradójico, pero si nos fijamos un poquito, ahí puede estar el no sé si me expliqué bien, pues, pero sí, bueno, Héctor. Yo quería decir algún apoyo a lo que tú estás señalando. Pero el problema es cómo estamos conceptualizando la democracia. La democracia no es simplemente pensar en la formación de una mayoría que gobierna y que toma la decisión final, que existe una minoría con otro punto de vista, como la democracia en última instancia es una inclusión también de esa minoría, es decir, la formación de una voluntad general, y en ese sentido la voluntad general se entiende como representatividad, y en términos de que en el gobierno lo que se formulan son políticas que surgen de esa voluntad general, y esa voluntad general pues evidentemente tiene que abarcar al conjunto de la sociedad. Si dejáramos, pero en el conjunto de la sociedad sabemos que está dividida y que hay intereses más fuertes o fuerzas, digamos, más poderosas que otras. Si dejáramos a los partidos libremente bajo el auspicio de los intereses fuertes y los intereses débiles, en realidad lo que resultaría no es el predominio de una mayoría, sino el predominio de una minoría que logra difundir su posición frente a la sociedad y logra por lo tanto imponer sus intereses sobre el resto. Entonces, de lo que se trata es un poco, si se quiere, es un mecanismo externo. En ese sentido, si la democracia se parece a un mercado, en ese sentido deja de serlo, porque sería un mecanismo externo que garantizaría las condiciones de equidad, básicamente para que ese conjunto de la sociedad pueda más o menos mediatizar su posibilidad de incidir en el gobierno. Entonces, lo que está planteando Hugo, a mí me parece que es muy importante, porque justamente la posibilidad de que esos intereses débiles que tienen, estarían expresados por los partidos menores, por decirlo de alguna forma, les permite un mínimo de condiciones para que puedan expresarse, por un lado, pero también los partidos grandes les permite que el juego democrático en su interior sea más incluyente, en el sentido de que los intereses poderosos que pueden expresarse dentro de él no pueden imponerse de manera directa en virtud de que son los financiadores de ese partido. Entonces, yo sí creo que ese financiamiento sí mejoró las condiciones de operatividad, digamos, de la democracia y el funcionamiento de los partidos como organismos de la formación de esa voluntad general. Entonces sí resulta un poco paradójico si nos ponemos desde una posición, digamos, liberal, en el sentido de que no debe existir un Estado que organice el juego político, pero lo que estamos viendo aquí es que existen mediaciones y la existencia de un IFE, como lo está señalando, al menos en su estructura, en esos consejeros, pues garantiza ese colchón, ¿verdad?, para que no es un Estado el que está incidiendo o manipulando el proceso.
Esa sería una opinión en apoyo un poco a esta idea. Yo pienso que lo mejor sería y más justo que los partidos se autofinanciaran. Lo que- Lo único que hay que pagar o es sea, la IFE. En términos, mire, yo quise decir algo así, o sea, en términos ideales sí, pero ¿qué sucede en la práctica? Pues por ejemplo, digo, un ejemplo muy sencillo, la capacidad de financiamiento de Azcárraga no es igual que la mía, ¿verdad? O sea, él podrá, a la hora de poder ir a votar, a la hora de que vayamos a votar, pues él tiene un voto y yo también. Pero a la hora de financiar, digo, la verdad yo no puedo financiar como él. Aunque quisiera, yo le voy a meter el 50% de mi sueldo de mi sueldito a apoyar al partido de mi preferencia. Pues no me alcanzan, yo creo que ni la millonésima parte de lo que pudiera aportar él. Entonces, esta aparente ausencia de normas que se pudiera presentar como igualdad, en el fondo lo que hace es garantizar la desigualdad, perpetuarla, o sea, me explico, o sea, por eso, a pesar de que resulta paradójico y de que ellos fueron los que se opusieron, en este caso, el hecho, y porque siempre la desproporción había sido muy grande, o sea, el hecho de que esta vez el PAN y el PRD y el PT hayan tenido más financiamiento es lo que ha posibilitado una competencia relativamente equitativa. Me explico, o sea, es paradójico, pero bueno, a ver, sí. Bueno, rapidito, maestro, en esta primera parte de tu ponencia, Ajá. estoy de acuerdo con los 5 factores que has mencionado acerca de los avances de esta institucionalización de la democracia. Yo agregaría otros 2 en materia de la reforma electoral. El primero es en torno al proceso en sí, a la jornada electoral. Ajá. ¿Quiénes conforman los miembros de la casilla? Aquí se da por especulación en esta reforma del 96 y del 97, por especulación, o sea, son ciudadanos elegidos por especulación, de acuerdo a ciertos criterios, fecha de nacimiento, todo esto, ¿no? Se les da cierta capacitación, se rompe con ese corporativismo del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Ajá. El segundo elemento que me gustaría precisar y anexar a estos 5 que estoy mencionando es el factor que se logra romper se logra separar el IFE del gobierno. Ok. De esta segunda, yo creo que de alguna manera ya lo toqué cuando decía de la autonomía del instituto, cuando decía de que el secretario de Gobernación ya no está, cuando hablaba de la independencia de los consejeros, cuando hablaba de alguna manera del proceso de ciudadanización, de todo, que no fue nomás en el Consejo General, sino en todos los procesos, en todos los órganos locales. Del segundo no lo he tocado. Mira, quisiera comentar algo. A ver, déjame poner alguna... Maestro, Ajá. y también la figura del observador electoral con un papel importante Sin duda, desde mi punto de vista. sin duda, digo. Yo simplemente cuestionaría yo dos Ah, cosas. híjole, fíjate que no voy a... No, pues es que no tengo acetato más que... No, mejor apaga. Sí. Yo cuestionaría 2 cosas. Una es básicamente que ya el maestro todavía tocaba, ¿no? ¿Qué tanto es el costo económico de este logro hacia la transición democrática? El costo político de esta reforma, el costo económico. Ok. Déjame tocar primero el primer punto. Sí. La cuestión de los funcionarios de casilla y la insaculación y este tipo de cosas no es un producto de la reforma del 96. Esto viene prácticamente desde la reforma del 89, desde que salió el COFIPE.
O sea, la reforma del COFIPE, cuando salió el COFIPE en 89, por una parte se aprobó el nuevo padrón, que significó un gasto muy grande y todo el fraude 91 que ya mencioné, pero por otra parte tuvo avances. Y uno de esos avances, bueno, fíjense la reforma del 89, por una parte el IFE, se constituyó el IFE, totalmente controlado por el PRI en aquel entonces, o por el gobierno, perdón. Se hizo el nuevo padrón, que fue un gasto grande de dinero y que en ese entonces no sirvió, pero el COFIPE sí presentó avances significativos en cuanto a la jornada electoral. Uno de estos fue la insaculación de los funcionarios de casilla, precisamente, que viene desde allá, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los funcionarios de casilla se hacen, básicamente, para no entrar en una complicación técnica que sería larga y que no creo que venga en caso, la podemos hacer si quieren al rato, pero que básicamente los funcionarios de casilla se sortean y luego son capacitados y se sortean, y entonces que ya no son elegidos por quien tiene el control, lo que se presta mucho sospecha. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones que se presentan en la casilla, ¿no? Entonces, yo siento que esto, desde 91, posibilitó un avance en las condiciones de la casilla. Fíjense, recordemos, en los procesos federales, 88 todavía fue un relajo, y más relajo en el conteo de los votos y en la manipulación de las actas posterior. Ya en 91, ya la elección visible ya fue mucho mejor. No sé si recuerdan el proceso 91, la manipulación fue a través del padrón, fue el año en que fueron muchos rasurados y los electores que decíamos ahorita, que eso es motivo de otra charla, ¿no? Luego en 94 yo diría que no hay avance significativo entre 91 y 94 al menos. O sea, porque en 94 hay un gasto del gobierno muy fuerte encaminado a comprar votos. Tengo por aquí el informe, si alguien quiere el informe de Alianza Cívica, hay por ahí una copia o dos, de precisamente cómo se realizó este proceso de compra de votos en el 94, que es el procedimiento tradicional que se les da dependiendo de la competitividad y la pobreza de la zona, desde una casilla, desde una gallina hasta un saco de cemento, hasta un crédito, la promesa de un crédito, hasta el final. Y todo este aparato se vuelca en eso. Esta parte tiene también otra parte, que no es solamente regalo, sino que muchas veces es coacción. Si no votas por TAS, te quito, no hay crédito, no hay leche, no hay tortillas, te quito la beca de tu hijo, en fin, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como los de en Tabasco, por decir algo, en el proceso local de Tabasco, hubo casos en los que a orilla de Usumacinta llegaron y pusieron todos los materiales para la construcción del puente. Ahí estaban ya todos los materiales para la construcción del puente, ¿verdad? Y les dijeron, bueno, si no votan por tal no hay puente, cabrón. O sea, así de sencillo, claro, ¿verdad? O sea, nada de que... Y ahí está el resultado, es una sola casilla, ¿verdad? Ahí está el resultado de la casilla. Si ustedes no hay con qué, ¿verdad? Así, o sea, me explico, es un condicionamiento muy extremo. Toda una obra pública grande condicionada al voto, bueno, la más de las veces es más sutil, más pequeña, pero es un ejemplo muy gráfico. ¿Sí? O sea, este proceso de, llamémosle, coacción y compra del voto, es un proceso muy delicado, y yo diría que, a diferencia de los anteriores avances que mencioné ahorita, que han sido avances muy grandes, ¿sí? es un punto que todavía requiere muchísima atención. Me explico, no está ganado ni mucho menos. O sea, y es un punto muy delicado porque abarca muchos factores, o sea, muchos de los cuales trascienden incluso la mera organización de las elecciones. Por ejemplo, o sea, esto involucra programas gubernamentales. ¿Me explico? En el caso de la elección de Tabasco mencionada, por ejemplo, nosotros sistematizamos 3 programas que estaban involucrados definitivamente en esto. Uno era el programa de créditos a la vivienda. Y pongo el ejemplo de Tabasco, es un ejemplo en el que
el estado en donde se paga más caro el voto del país, en el mercado de cuánto cuesta un voto, está Tabasco. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque ha estado muy politizado, porque la gente ya entiende y no lo vende barato. Esto es toda una cultura, pues, pero ya entiende y no lo vende barato, no lo vende por 50 pesos, ¿verdad? Sabe que tarda otro tiempo en venir la siguiente elección, porque ha estado muy polarizado y la competencia es muy fuerte, porque hay intereses muy fuertes a ganar ahí, ¿no? Entonces, pero en este caso que te decía, por ejemplo, nosotros sistematizamos 3 programas que estuvieron definitivamente involucrados. Uno fue el programa del crédito a la vivienda, el crédito a la vivienda que se condicionaba al voto y a la participación. Otro era la indemnización de la afectación de los pozos petroleros a los terrenos agrícolas por el CIAR 100. Y otro era el programa de becas a los niños en las escuelas. ¿Sí? Ya son 3 programas que hablan, por ejemplo, de un estilo de condicionamiento bastante grande y bastante fuerte. No es que no te doy la despensa. Me explico, o sea, es ya más complejo. En otros estados es mucho más barato, o ha sido más barato, pero de alguna manera el mecanismo es el mismo. Por una parte involucra a programas gubernamentales, por otra parte se aprovecha o se basa en condiciones de miseria muy gruesas de la población. O sea, la gente dice, pues espérame, es que digo, mi voto no cambia nada y lo que me están ofreciendo, el crédito de Procampo, o sea, porque lo que se condiciona a veces es el cheque completo de Procampo, ¿sí? O el crédito a la vivienda, o hay veces que se compra el voto, sin exagerar, en 1,000 pesos. O sea, dice, y esto me resuelve un buen rato. Pues sí, o sea, ¿cómo no voy a vender mi voto? ¿Me explico? En otras cosas, en otras zonas, en otros procesos, no es tan caro, pero de cualquier manera es el mismo procedimiento. O sea, se basa en la connivencia de un programa gubernamental, al menos, que puede ser estatal o federal, no siempre, o sea, puede variar. Se aprovecha de la miseria de la población, se aprovecha también de que a pesar de que todos este tipo de actividades están tipificadas como delitos en el Código Electoral, nunca se ha ejercido una acción penal real efectiva contra este tipo de acciones, por también, pues, otra vez, ¿verdad? Y se aprovecha de la llamémosle así, de una cultura política en la que esta cuestión es deficiente, ¿no? Entonces, nosotros observamos, bueno, aquí voy a comparar 2 estudios que no son equivalentes y que ya vimos en un momento compararlos, pero por ejemplo, la observación de Alianza Cívica en el 94 observó que se cohesionó de alguna manera a los electores en el 25% de las casillas, que en 38.5% de las casillas no se respetó el secreto del voto. O sea, que de alguna manera o alguien veía cómo se votaban los electores, o los electores mismos mostraban su voto, o no había mampara, o alguna forma, ¿sí? Y que en el 25% de las casillas, en el 25% de las casillas a nivel nacional se presionó a los votantes. Esto varió desde un 14% de las casillas apenas en las ciudades, o sea, lo que es el estrato 1, son ciudades grandes, ¿no? Que sucede principalmente en las periferias y en las áreas de llegada de migración, a 35% en las zonas más rurales, municipios de menos de 50,000 habitantes, y varió mucho entre lo urbano y lo rural. En general fue mucho más marcado en lo rural que en lo urbano. Ahora en el 97, a mí me tocó personalmente coordinar el estudio del Instituto Federal Electoral para la evaluación de la calidad de la jornada. Entonces, no es equivalente porque las metodologías no son exactamente iguales, por varias razones. La principal es que esto lo detectó a lo largo de todo el día, y en cambio el estudio que nosotros hicimos ahora en el IFE, lo hizo solamente en la zona, durante un ratito,
fue una verificación móvil en la que llegaba el observador, estuvo media hora y luego se iba, ¿verdad? Pero de cualquier manera detectamos esta coacción en aproximadamente el 10% de las casillas. Todavía en el 16% de las casillas rurales y en aproximadamente el 7% de las casillas urbanas. Esto mostraría un avance significativo, que no es tanto si consideramos la diferencia metodológica de las encuestas. ¿Me explico? O sea, es posible que si se hubieran quedado todo el día este 7 o 10 o 16% que estoy diciendo, fuera un poco más alto, pero de cualquier manera es un avance. ¿Me explico? Que a lo mejor también tiene que ver con que en 94 estaba toda la presidencia y era un proceso, y 97 pues en una elección intermedia por lo general no se gasta tanto, ¿no? No sé si me expliqué. Yo siento que este aspecto es casi diríamos de manera particular como el aspecto a vencer en las elecciones, ¿no? Otro aspecto que también todavía falta bastante es precisamente el de los funcionarios de casilla. Yo creo que aquí también hay un avance significativo. Todavía en 91-94 detectamos distritos enteros en los que prácticamente el total de funcionarios de casilla de repente lo cambiaron y pusieron otro, ¿no? Recuerdo un estudio de Sinaloa, por ejemplo, en la que como 3 o 4 días antes de la elección cambiaron a la mayoría de los funcionarios de casilla. Y luego, por otra parte, uno de los reporteros que andaba por ahí obtuvo el padrón del PRI, y a la hora que los comparamos había una similitud muy significativa, pues, o sea, me explico. En 97 no detectamos, no sé, al menos este tipo de problemas. Pero de alguna manera falta mucho por hacer en cuanto a, o sea, hay distritos en los que de alguna manera ahorita tenemos en revisión, o sea, estamos intentando revisar qué pasó en esos distritos. Porque, por ejemplo, el porcentaje de lo que se le llama funcionarios de la fila resultó demasiado alto. O sea, nosotros coordinamos también me tocó en este caso coordinar directamente otro estudio en el que comparamos los encartes finales que se publicaron el día de la jornada, que eran los funcionarios designados, con las actas de la casilla para obtener directamente quiénes eran los funcionarios que habían estado en la casilla, ¿verdad? Bueno, a nivel nacional, el 11.4% de los funcionarios que estuvieron en la casilla no estaban designados en el encarte ni como suplentes. O sea que fueron funcionarios de la fila, con comillas, alguien que llegó allí y sin estar designado cumplió como funcionario. Todavía en el 4, además de esto, el acta no trae los nombres ni las firmas de los funcionarios, otro 3%. O sea que en 14% de las casillas, 14% de los funcionarios de las casillas que deberían haber estado en el acta o no estaban en el encarte o no hubo funcionario, lo que significa que 14% de los funcionarios no recibieron capacitación ni nada del proceso que se les ha llevado. ¿Me explico? Y esto es significativo. Aparte de distritos, este 14% es el promedio nacional. En 300 distritos hay distritos en donde esto pasó mucho mayor porcentaje. Entonces, esto lo hemos sistematizado, lo hemos como detectado, y ahorita estaría como en evaluación, me explico, o sea, qué tanto se fue, pero definitivamente es otro de los puntos que necesita atención. La elección de la fila es muy importante. Yo lo tengo en el caso de mi hijo. Mi hijo tuvo que salir de la ciudad porque fue su especialidad y sale insaculado como presidente de casilla, y el que estaba de secretario tampoco estaba fuera de la ciudad. Entonces claro, tienen que tomar en ese momento dado si no se abre la casilla. Así es, o sea, a ver, definitivamente, explico un poquito qué es lo que pasa. O sea, sí, hay 4 funcionarios designados como titulares, que se supone que ya fueron insaculados, recibieron la primera capacitación, aceptaron el nombramiento, recibieron la segunda capacitación y después están confirmados como se supone, todo esto. Hay un presidente, un secretario, un primer escrutador y un segundo escrutador. Y aparte de eso hay 3 suplentes. Primer suplente, segundo suplente y tercer suplente. Entonces, se supone que si falla alguno, lo que sin duda puede pasar, el primer suplente, o sea, los funcionarios deben recorrerse. Vamos a decir que falla el presidente.
Bueno, entonces el secretario debe pasar a ser presidente, el primer escrutador es el secretario, el segundo a primer escrutador, el primer suplente pasaría a ser primer escrutador y todavía quedarían 2 suplentes más. ¿Me explico? En cada casilla. Si falla el secretario, bueno, el presidente sigue siendo el mismo y los demás funcionarios se recorren en el orden ascendente que mencioné, ¿verdad? Entonces, que falle un funcionario titular no representaría ninguna novedad, por decir de alguna manera, es perfectamente posible, se enfermó, siempre no le dieron permiso en el trabajo, a última hora prefirió irse de vacaciones con la familia, o simplemente no quiso ir, ¿verdad? Pero para eso hay 3 suplentes. ¿Me explico? O sea, hay 7 funcionarios de los cuales deberían ejercer 4 que deben estar en la casilla. Si para que un funcionario de la fila llegara a ser segundo escrutador, tendrían que faltar 4 de los 7 designados, lo que ya en el orden de las probabilidades no resulta tan lógico. ¿Me explico? O sea, si vamos a decir, tendría que faltar un escrutador y los 3 suplentes para que uno de los funcionarios, para que un ciudadano de la fila que no está ahí sea incorporado a participar. Esto se supone que no debiera suceder y en la ley está especificado meramente como una eventualidad. ¿Me explico? Para qué hacer en un caso extremo. Ahora bien, esto nos sucedió en el 11.4% de los casos y en todavía otro 2.9%, o sea en 14.4% en total, 14.4%, o no, o el funcionario que estuvo ahí es de la fila, o el registro está en blanco en el acta, o sea que no hubo funcionario. Y la casilla funcionó con 3 o hasta con 2 funcionarios. ¿Me explico? Entonces, si ustedes se fijan, este porcentaje, considerando la probabilidad de que sucediera aleatoriamente, es bastante alto. Más cuando hay distritos en los que pasó en el 30 o 40% de los funcionarios, 40% de los funcionarios de la fila, del total de las casillas, pues dices, bueno, entonces ¿para qué hago capacitación? ¿Para qué hago este rollo? ¿Dónde está la insaculación? Si el 40% es el primero que llegó ahí, híjole, pues mi insaculación en el mejor de los casos está en duda, pues. ¿Me explico? O sea, en este aspecto sí sigue habiendo problemas en la elección. O sea, no está, vamos a decir, no está todo resuelto. Y de hecho son algunos de los aspectos que estamos esperando cubrir, como a los que les queremos dar mayor énfasis de cara al proceso del año 2000. No sé si me expliqué, o sea, esos 2 aspectos, o al menos sí. Ajá. Yo propondría, no sé cómo se sientan, ¿qué les parece? Hacemos un pequeño receso, unos 5 minutos, y la segunda parte trataría de abreviarla, planteando así 1 o 2, o sea, yo creo que con esta exposición, digo, si me siguieron o si nos seguimos, como que de alguna manera queda bastante claro el panorama. Entonces yo pienso que resultará como bastante sencillo ponerle así como así como puntos muy precisos a cuáles son los principales retos que entendemos para el 2000, para dejar por lo menos 1 hora para discutir o platicar sobre Chihuahua, ¿no? ¿Sí?